Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina el Magazine. Bueno, seguimos en el Museo Arqueológico de Fuerteventura, aquí en Betancuria, donde escasamente dentro de 5 minutos se va a inaugurar esa tienda de artesanía que está anexa a este gran centro que, como vemos, tiene tanto que contar. Hemos empezado la mañana con el técnico de conservación Isidoro Hernández, hemos hablado con Rosa López de Arenisca, también con los alumnos en prácticas de la Escuela de Arte que están haciendo un gran trabajo documental, y ahora es el turno del director, de Luis Mata, que ya nos acompaña. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Mucho tiempo sin vernos, además. Sí, la verdad es que estamos en Betancuria, es un poco lejos. De hecho, te digo una cosa, la última vez que fui por el Cabildo en una reunión, los seguridad no me dejaron entrar porque yo no lo conocía. No me conocía. Son nuevos. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, divulgando el Día de los Museos, porque es importante, es muy importante que la gente conozca. La verdad que tenemos bastantes visitas. Lo que a mí me gusta realmente es lo que acabamos de ver, los niños. Los niños, ¿no? Sí. Bueno, podrán estar escuchando como sonido de ambiente un ensayo de una obra de teatro que se va a realizar hoy aquí también para los niños y que tiene mucho que ver con este Día Internacional de los Museos. Los mismos niños que ya han participado en esa demostración de arqueología, donde han participado activamente con Derque Castellano, donde están realizando la visita, han entregado sus dibujos y seguiremos todo este proceso con ellos dentro de unos instantes. Con nosotros también se encuentra Sonia Argano, que es arqueóloga, perdón, ¿ves cómo lo decimos totalmente al revés? Sonia, restauradora de material arqueológico. De material arqueológico. Mira que nos habían dicho que siempre le ponen el cargo equivocado. Sonia, bienvenida. Gracias. Bueno, una restauradora de material arqueológico, ¿de qué se ocupa exactamente? En concreto, la restauración aplicada al material arqueológico sirve para preparar los materiales arqueológicos para su estudio por parte de arqueólogos e historiadores, porque muchas veces los materiales no se encuentran ni en situación de poderlos manipular, y entonces para el estudio es necesario la mayoría de veces una restauración, un proceso de limpieza, de consolidación, para que luego se pueda estudiar. ¿Cómo se desarrolla este trabajo aquí en el museo? Pues yo trabajo bastante sola, digamos, en el taller. Sí. Luego, a partir de que empieza a estar la pieza restaurada, sí que colaboran más conmigo arqueólogos, que vamos conjuntamente vamos sacando información histórica de las piezas. Yo les explico lo que va apareciendo en el objeto, ellos sacan también sus conclusiones. Tiene dos fases, digamos, el trabajo, uno más individual y el otro un poco más que me imagino que será el que más le gusta, ¿no? El trabajo en equipo, el trabajo conjunto. Sí, porque sí, vas descubriendo cosas que yo tampoco conocía de determinados periodos históricos, y el arqueólogo a la vez va aprendiendo. Es una retroalimentación, es interesante. Bueno, Luis, después de tantos años y ahora como director de este centro, que ya era muy necesario y muy esperado en Fuerteventura, ¿por qué se eligió Betancuria? Betancuria fue elegido ya hace muchos años. Un juez que estuvo aquí ya hace en los años 60, Roldán, estuvo muy interesado por la historia de Fuerteventura, y junto con algún compañero que luego se hizo cargo de una pequeña sala que en los años 60 se abrió, una pequeña exposición, pues afortunadamente recolectó bastantes piezas y mucha documentación. El primer despacho, por decirlo así, pequeña sala de museo, fue donada por la familia Martín Fajardo, donada específicamente para que fuera un pequeño museo. Ajá. Que es la pequeña sala que hoy tenemos las oficinas, la administración, y afortunadamente con el tiempo. ¿Sí? Hace 30 años además que yo fui también el encargado de remodelar aquel pequeño museíto, en aquel momento con el Ministerio de Cultura. No debería hacer estas cosas porque evidencian la edad que tienen. Pero bueno, me alegro muchísimo de haber vuelto, y además lo que estaba hablando Sonia, ¿sí? Lo que le faltaba al museo es básicamente lo que no se ve, o sea, el estudio científico que hay detrás, sí. las restauraciones
y las consolidaciones que hay detrás son imprescindibles, porque no se pueden exponer las piezas sin el trabajo previo. Rosa te habrá contado, los arqueólogos están además inventariando todas las piezas, porque toda esta información no podemos perderla. Todos los científicos que se dediquen, que cada vez son más materias, más especialistas que se dedican al mundo de la arqueología, Sí. digamos, forense, médicos, antropólogos, geólogos, porque cada vez todos tienen mucho más que ver. Antes de la excavación, pues excavaban, se recogían pero una Sí, semilla... con pala y sacho nos decía Isidoro, ¿no? Es que Bueno, con lo que había en aquel momento. una semilla, un carbón, nos va a dar más información que cualquier otra mejor establecimiento del mundo. Y claro, toda esa información antes de exhibirla, hay que contrastarla, hay que estudiarla. Sonia, por ejemplo, ha descubierto con sus análisis que las tapaderas de nuestras vasijas excelentes, que son una vasija que hacía la mujer, porque yo una vez intenté hacer un cenicero y me salió un churro. O sea, está claro que lo hacían la mujer, son una vasija excelente. Las tapaderas siempre pensábamos que eran tapaderas de piedra caliza, de piedra compacta o arenisca, Sí. pero ella descubrió que ya conocía la cal, por ejemplo. Ajá. Y que con una ¿De qué año pasta, estamos hablando, Luis? de sus... A ver, que nos lo cuente Sonia un segundito. Sí. Ese descubrimiento, que La cal es Sonia. ella ha entrado muy discreta, pero fíjate lo que nos ha contado el director. Acércate, Sonia, por Sí, favor. porque antes de empezar un tratamiento de restauración o una intervención es necesario realizar unos análisis para saber también a qué te enfrentas, qué tipo de material es el soporte. Y entonces, dentro del proyecto de restauración siempre hay los análisis previos. Estos análisis físico-químicos aportan mucha información que luego revierte en el conocimiento histórico del periodo en concreto, como comentaba Luis. Estas tapaderas se pensaba que era de un material y luego los análisis dieron como resultado que era otro, y por lo tanto implica un conocimiento tecnológico de materiales que no sabíamos. Empezamos otra vez con el lío nuestro. Claro. Claro, porque ¿qué aparece ahora? Ahora resulta que Sonia nos ha puesto a pensar. O sea, que conocían la cal. Por otro lado, aparece hace unos años, como sabemos, una factoría romana en la isla de Lobos, cuando no deberían estar aquí. Recordemos el Mare Nostrum, non plus ultra, la tierra era plana, no más allá, Sí. pero sin embargo están los romanos en Lobos. Entonces empezamos a hablar que los conquistadores dicen que había una civilización que no conocía la navegación, ya empezamos a liar la cosa. Ya. O sea, alguien los trajo. Claro, Pero esa que gran además- pregunta, ¿no? Lo hablábamos con Rosa. Claro, ¿Cómo llegaron hasta aquí y claro. quiénes eran? Alguien los trajo. ¿Quiénes eran? Pues los mejores. Si yo, que soy romano, baso toda mi sociedad, mi estrategia cultural, mi estrategia sobre todo económica en la esclavitud, me da igual, siempre y cuando sean los mejores especialistas, tanto para una cosa como para nuestros enterramientos. De hecho, todos superan los 1,80 de estatura, o sea que no se trajeron precisamente a los más canijos. Ajá. Los canijos Se no quedaron los en Roma. queríamos. O sea, traían especialistas, ya decía Le Canarien, los conquistadores que Sí. hacían magníficos quesos, tenían los mejores quesos de todo alrededor, a la altura de los mejores quesos de Francia, y que las cabras que tenían eran mejor que sus corderos, Ajá. con lo cual ya hay una protohistoria, ya empezamos a liar la cosa. Entre que no estamos aquí, Sí. entre que Sonia dice que ya conocían la cal, sabemos todos que Roma también fue de los primeros que trabaja con la cal, y de hecho son los que inventó el cemento posteriormente. Sí. Podemos empezar, bueno, a lanzar algunas ideas para que nuestros jóvenes, nuestros chicos, que es nuestra principal labor, es la conservación, el estudio, la restauración para las futuras generaciones, es lo que Sí, nos dice la sí. ley, para los niños, que ahora vendrán otros y que son unos auténticos monstruitos, lo saben todo esto, ¿no? Sí. Bueno, se ha propuesto que la isla a la llegada de los europeos tenía alrededor de 60.000 cabras. 60.000 cabras. Yo no sé si esta teoría ustedes han podido estudiarla, porque bueno, ahora que estamos hablando tanto del sector ganadero Y los niños, y de la... Bueno, a Luis se le ilumina la mirada con los niños que Ya verá, ya vuelven verá. otra vez. Qué bien se portan, por Mira, cierto, mira, ¿no? mira cómo Qué bien saluda. se portan. Acaban Acaban de llegar, ya han hecho esa visita, vemos niños de muchas edades diferentes y decíamos que estos niños de este colegio, Alcaldesa Amparo Torres de Betancuria, tienen la fortuna de vivir de cerca algo que ninguna generación de Fuerteventura está viviendo o ha podido vivir, ¿no? Además de cosas curiosas, cuando he ido, tanto para la inauguración como ahora, he ido previamente Sí, a los coles
a pedirles por favor si querían colaborar con nosotros. ¿Sí? Por supuesto todo, claro, levantan la mano y al final lo más chiquitajo, levantan la mano y decía, profe, queríamos colaborar, pero es que no sabemos leer. Digo, bueno, pues eso no importa, hombre. son unos golpes, pero además te hacen una pregunta que te dejan patinando. Así, por ejemplo, ¿qué te han preguntado, Luis? Bueno, el otro día ya me dejaron, sale uno detrás de mí y me pregunta, profe, ¿qué hace falta para ser director de museo? Digo, estudiar historia, y dice, nada más. Yo, pues, verdad, nada más, en realidad, una tontería, pero bueno, como diciendo, bueno, vaya tontería. Y que también puede despertar profesiones poco vistas en Fuerteventura, como la de Sonia, ¿no? Sonia, me imagino que una vez que los niños conocen que existe un puesto como el tuyo, restauradora, sí, también les genera interés y curiosidad, sí, por supuesto. El hecho de reparar y que las cosas quedan luego más bonitas, digamos, sí. Es algo muy visible y que enseguida crea interés. ¿No? Hemos hablado con Isidoro Hernández esta mañana, la importancia de que cuando vamos a dar alguno de los maravillosos paseos que tenemos por Fuerteventura y encontramos algo, no tocarlo. Me imagino que para ti esto lo habrás sufrido, ¿no? Lo habrás sufrido. Es muy importante. La manipulación. O como mínimo intentar no manipularlo mucho, o sea, porque luego a veces se intenta con toda la buena fe del mundo intentar repararlo y esto provoca pérdida de información y sobre todo el doble de trabajo para ti, ¿no? O para cualquier restaurador. Para cualquier restaurador. Bueno, vamos a hablar un poco del pasado de Fuerteventura, de los hallazgos que tienen aquí, ¿no? De lo que hayan podido descubrir. Por ejemplo, la pared que unía Fuerteventura. Luis. Sobre la pared hay dos versiones. Digo que unía, sí, o que separaba, más bien. Hay dos versiones. ¿Sí? Hay una pared que estaba por esta zona, que dividía la zona de Guise y la zona de Ayose, los dos príncipes o reyes que había en la isla cuando llegaron los conquistadores. Pero esa pared yo creo que es la efectiva, que está muy cerca de aquí. Yo creo que le llaman la pared de la costa. La pared de costa está muy derruida. Pero la pared que al final Serra Raffles, un historiador del siglo pasado, instituyó como la pared que está en Jandía, ¿sí? Yo creo que es otro tipo, es otra pared. Yo creo que Jandía es una de esas que siempre estuvo, de hecho no pertenecía al señorío de Fuerteventura, sino a los marqueses de Santa Coloma de Lanzarote, que es la zona de Jandía, la zona de Morrojable y la zona de Cofete, y que quedó siempre como una reserva para el ganado, porque ahí hay agua, las cabras sueltas, los famosos burros majoreros, que bueno, todavía no tienen la denominación de origen, pero sí que son una raza especial, que están sueltos, todavía viven salvajes en las montañas de Jandía, sí, desde hace muchos siglos. Sí. Y bueno, de hecho, si quieren les cuento, la relación que puede haber, y por eso son tan importantes, es que como llevan tantos siglos aislados y nunca se cruzaron con otros, probablemente sea el más cercano a la domesticación de la cebra, Ajá. la cebra africana. Los otros están el burro sevillano, el otro y tal, pero estos como han estado aquí, de hecho yo tengo dos. Y ¿sí? Después son más listos. Me hablo mucho de ellos a Sony. ¿No? Tengo dos, pero son súper inteligentes. Pero bueno, ya se me va el baifo. Cuando llegan los conquistadores, realmente no encuentran un grupo de gente que no tiene una infraestructura para vivir, habitacional. Entonces estamos en Metancuria, vemos Metancuria, basta una simple mirada para ver que es una arquitectura especial. Es una arquitectura hecha para zonas del norte, para zonas frías. ¿Qué hacen los normandos, que son los conquistadores? Pues se traen lo que ellos conocen, las fórmulas constructivas. Construcciones de tejas musleras, con el muslo, tejas árabes, balconadas, un poco más abajo podemos ver de esas casas típicas de Normandía, de Bretaña, viviendas en dos espacios, el de abajo las puertas grandes para meter los animales, la parte de arriba para vivienda, para aprovechar el calor de los animales. Imagínense ustedes aquí con 30 grados, la vaca de abajo y usted arriba es que, recibiendo anhídrido carbono. En manga corta y mira cómo estoy. Ahora mismo, ¿no? Pues bueno, la arquitectura evoluciona al revés, ¿sí? Es curioso, evoluciona al revés. La casa majorera, que es típica, evoluciona a partir de efectivamente las primeras casas coloniales
vemos poco a poco como las casas de mojinete a 2 aguas, porque por la pobreza no pueden permitirse la teja, pero sí que son de torta, de tierra, pero que poco a poco la necesidad va bajando y se va convirtiendo en el techo plano, imprescindible para aprovechar el agua en Fuerteventura. Claro. La cultura del agua es especial. Bueno, entonces... ¿Que hemos perdido? De aquella ingeniería, de aquella época, hemos perdido algo de la cultura del agua, sí, del reaprovechamiento del y agua. además una cosa muy importante que normalmente cuando vienen los niños, digo eso para mí y tal, y porque son como esponjas, y les explico un poquito el clima, no solo hemos perdido, es que nos hemos equivocado. Fuerteventura, estamos hablando de la parte histórica, protohistórica, sí. Pero Fuerteventura tiene una riqueza paleontológica especial. Tenemos especies, tenemos fósiles que nos hablan de un pasado que hay que estudiarlo más profundamente. Tenemos fósiles a 60 metros de altura. Ajá. Eso quiere decir, perdona que me voy por un lado para otro, me parece muy interesante. Tenemos fósiles a 60 metros de altura, eso quiere decir que el mar ya estuvo a 60 metros de altura. Volvió a bajar, o sea, los hielos se retiraron. ¿De qué año estamos hablando? 5 millones de años. Ajá. Pero es que tenemos fósiles a 4 metros de altura, los más conocidos, los Strombus, 200.000 años. Estos Strombus de aquí se extinguieron porque el cambio, el clima no soportaban el clima que se genera en Fuerteventura, pero sabemos, están vivos en Guinea Ecuatorial. Ajá. Con lo cual sabemos el clima que teníamos aquí hace 200.000 años. Claro. El mismo que tiene hoy Podemos Guinea. Compararlo, ¿no? Claro, después me refiero a que es tan antigua, cuando vemos las playas levantadas en el norte de la isla, y después sabemos que en otras islas más altas tenemos la laurisilva, por ejemplo. La laurisilva es una flora restista. Restistas son restos de los antiguos laureles entre los que caminaban los dinosaurios. Cuando los hielos polares avanzan hasta el sur de la península ibérica, cuando aumentan los polos, los hielos, disminuye el agua del mar. Sí. Bueno, pues imagínense, si aquí estuvo el agua a 60 metros de altura, eso quiere decir que se derritieron los polos. Pues cuando los polos llegaron hasta el sur de la península ibérica, que esas laureles restos se llaman la laurisilva, el bosque de laurisilva, como todos sabemos, ¿sí? Esos laureles se encontraron también ahí, que ahí se quedaron. O sea, que Fuerteventura tiene una subida del mar por calentamiento y se derritieron los polos. Pero después, como la isla más vieja, Gran Canaria, isla más nueva, volvieron otra vez a regresar, se llama la regresión de los hielos, y el nivel del mar baja tanto que en aquel momento podíamos haber ido caminando tranquilamente a Lanzarote sin problema. O sea que esta isla es un laboratorio desde ese punto de vista, que ya trataremos en su momento en alguna de las salas y en unas exposiciones que tenemos. De exponer estos descubrimientos, ¿no? Que son tan interesantes. Claro, es que todo, por eso yo creo que en la disciplina arqueológica cada vez es necesario más especialistas en todo. Claro. En todo, claro. porque te van a aparecer... Multidisciplinares, claro, equipos en un yacimiento arqueológico te aparece todo. De hecho, en la última sala que tenemos arriba, ¿sí? Ya es un estudio antropológico de forense policial, o sea, ¿sí? Francesca Filip y María Castiñeira han hecho un estudio antropológico y han recreado las caras de nuestros antepasados. Sí. Y eso es un trabajo que solo hacía para la policía algunos forenses. Afortunadamente es complejo, pero bueno, estamos recuperando como éramos, como tal, estamos recuperando muchísimas cosas. Bueno, y que cuando hemos visto esa exposición, que María la expuso, como decíamos, en el festival Tanit de Puerto del Rosario, que también fue pues ese pistoletazo de salida a darle protagonismo a la prehistoria de Fuerteventura, y ella lo trajo desde Londres, donde estaba desarrollando este trabajo. Había muchos de las personas del público que se reconocían, o reconocían a algunos de sus familiares, ¿no? Sí, claro. Con los rasgos morfológicos, me refiero. Porque eso lleva un estudio... No desacertado. No, porque no es solo una exposición y una reconstrucción, es todo un estudio sociológico, pero bastante amplio, para poder elegir las personas que representas ahí en él, no es al azar.
Bueno, estamos viendo en las imágenes, mientras estamos escuchando todos estos datos interesantes, hoy nuestro magazine es arqueológico y está dedicado exclusivamente esta mañana de Onda Fuerteventura a conocer de cerca un museo al que hasta ahora nos había sido francamente difícil acceder debido a la pandemia, a la crisis sanitaria, pero ahora ya es momento de abrir las puertas, contarle a toda nuestra audiencia que es mucha todo lo que aquí se está trabajando, se está investigando para que se convierta en un plan necesario. Todo el mundo que vivimos en Fuerteventura debemos presumir de este museo, pero mientras tanto los alumnos que están viendo en la imagen siguen con esas prácticas con Derque Castellano y su equipo, ya ven cómo están de animados. Se trata de que desentierren y encuentren algunas de las vasijas que están contemplando en una mesa, vasijas que son reproducciones, me imagino, recreaciones, sí, claro, ¿no? Me imagino que hay confianza en los alumnos, pero bueno, a Sonia le puede dar algo, ¿no? Si luego se manipula tantísimo. Son reproducciones de lo que se han encontrado los investigadores en Fuerteventura y de una muestra de lo que se puede ver en las 3 plantas de este museo arqueológico. Sonia, de los casi 1000 yacimientos arqueológicos que hay en Fuerteventura, lo que sí se desprende es que había una ocupación del territorio bastante importante. Muy amplia. Muy amplia, muy sí, repartida, ¿no? Pero es que no puedo dar mucha información al respecto porque no soy historiadora ni arqueóloga. Pensé que me ibas a decir, ¿por qué secreto de sumario? Como me hablaba de forenses, Luis. Dios, era secreto de sumario. Pero yo puedo hablar de... Vale. Los temas más históricos, yo el tema más material, más en los restos técnico. que tú analizas y que tú de esta forma rehabilitas y que con los que estás trabajando, ¿cuáles son los más comunes? ¿Qué es lo que más se encuentra? Vasijas cerámicas y sobre todo de una tipología muy concreta correspondiente a Fuerteventura, por lo que me han explicado los arqueólogos, que es de forma cónica. Ajá. Se introducían una parte en el terreno, es como si se clavasen un poco en la tierra para que se manteniesen rectas y poder hacer el fuego alrededor. Entonces yo veo las piezas que han sido utilizadas bajo el fuego o no, por el tipo de manchas que se generan también a la altura que se ponían, porque los restos que dejan el uso siempre son identificables. Entonces también esta información la aporto yo a los arqueólogos. Mirad, estas vasijas se habían colocado de esta manera o de otra a partir de lo que veo de las alteraciones que veo en las cerámicas. Y luego poquitos metales y sobre todo también restos óseos. Es lo más abundante, creo. ¿Que se utilizaban también? Restos óseos, sí, algunos sí, o punzones... y también malacofauna, de las cuales hacían como pequeños objetos de joyería, ajá, bueno, entre comillas, sí, avalorios y ornamentos. Ornamentos, bueno, pues todos los útiles que me imagino que se utilizarían, pues todas las piedras que tenemos en Fuerteventura, Luis, que será por piedras volcánicas, ¿no? También para utilizarlo y convertirlo en un útil de trabajo. Sí, mira, lo que me preguntabas al principio sobre las cabras, sí, y luego yo me perdí por otro lado. Volvemos a retomar por qué hay tanto documento histórico en nuestro territorio. Cuando llegan los conquistadores, ya, como decía antes, ponen que eran unos grandes especialistas en cabra. Pero es que lamentablemente, por el desarrollo social y económico de esta isla, que es una isla de señorío, que comparamos con otras islas de realengo, el señor territorial pues estuvo durante siglos, después de haberse quedado con las mejores zonas, con el agua, con todo, fue una isla de gran pobreza. Una isla de gran pobreza, de hambrunas, etcétera, en la que no cambió el sistema productivo económico en muchos siglos. Hasta los años 70, que empieza el turismo, seguimos siendo, como decían los conquistadores, los mejores productores de queso, seguimos siendo los mejores ganaderos. Hemos seguido teniendo cabra, sí, pero hemos utilizado siempre la misma estructura, pastoriles, ganaderas, el aprovechamiento del agua desde el primer momento. Entonces, en una gambuesa tan protegida, en una gambuesa vamos a encontrar, en un perfil, en un corte, vamos a encontrar muchas etapas, desde la cerámica aborigen hasta la hecha a torno, hasta incluso la decorada, sí, o incluso la que tiene ya la pasta. O sea, que ha sido reutilizado constantemente, afortunadamente por un lado y desgraciadamente por la vida de penuria del medianero, del señor territorial, etcétera, etcétera, pero sí se conservan muchísimas cosas hasta la actualidad. Por eso es la razón de que en Fuerteventura tenga tantísimas estructuras
tantísimos documentos y además una isla casi despoblada hasta los años 70, 18.000 habitantes. Pero sí es verdad que siempre... Hasta los años 70 solo había Sí, 18.000 habitantes. 18.000 habitantes, concentrados principalmente ¿dónde? En la capital, en las principales capitales, después de Betancuria, nada, no te fías tampoco. Puerto Rosario, funcionarios, empezaban los 2 o 3 hoteles en Morrojable, recordarás, poca cosa. Sí. Corralejo nada, poquitas tal, pero bueno. Eso, así es la evolución demográfica. Y te iba a contar algo, pero ya se me fue otra vez. Sobre que mantenemos la misma estructura productiva, ¿no? Sí. La cabra. Sí. Seguimos teniendo los mejores ganaderos del mundo. Sí, por supuesto. Y por supuesto, el mejor queso del mundo. Sí. Y lo puedo demostrar. Si alguien me invita a una cerveza... No, lo digo porque en este desierto... No sé cómo vinieron, quién los trajo, suponemos, pero en este desierto la mujer hace, y así ahora ya todo se ha mecanizado, un queso extraordinario que guardaban. La mujer se dedicaba a curar las heridas de guerra, todo el tinglado, el cebo de las cabras, los animales secaban carne sin salar, que eso es complejo, complicado, decían los franceses, pero el hombre se dedicaba a la ganadería. ¿Sí? Esta isla tiene más de 700 especies de flora, tiene más especies de flora que Holanda, y esta flora es muy productiva. Nuestros ganaderos saben perfectamente cuál se debe comer en un momento determinado, cuál deben comer en otro, o sea, conocen perfectamente el alimento de las cabras, porque esta flora es productiva. Hemos llevado, como ustedes saben, en alguna ocasión, nuestra cabra a Cuba, nuestra cabra a tal, y no dan leche, porque la hierba no tiene alimento, sustancia productiva y tal. Es raro, porque que una cabra en un desierto como este, de 9 litros de leche... Oye, no, y más. Y ya lo sé. Y más, sé y que más, ya que venimos del ordeño. Efectivamente. Venimos del ordeño manual. Eso no es normal. Sí, hasta, eso no es hasta normal, 11 litros y medio de una cabra en 12 horas después del secado, ¿no? Y esto nos lleva, porque usted sabe, Luis, que yo recorro las apañadas, y las apañadas, el ganado guanil, bueno, pues genera cierta controversia. Ahora mismo hay un sector ganadero que es profesional, que hay empresarios, y siempre hay, bueno, pues un debate interno sobre si el ganado guanil forma parte de nuestras tradiciones, las apañadas forman parte de nuestras tradiciones o no. La historia demuestra que sí. El guanil... la historia de la que estamos hablando, de la prehistoria, se soltaba y después se apañaba. Claro, date cuenta que casi la parte de Barlovento de la isla, casi toda, ¿sí? Es mancomún. Desde la época de la conquista es mancomún. Usted todavía puede hacer una marca, registrar el ayuntamiento, soltar la cabra. Sí. Y si muere la cabra y aparece un guanil, antes se resolvía con mucha facilidad. El guanil es el que se comía después cuando estaba apañado. Exacto. No sabían de quién era, pues este es el que tal. Este es el que... Pero que siguen manteniéndose las tradiciones. Sí, ya las marcas. Y la propia apañada. Sí, sí, claro. Como se unen todos los pastores, recorren con sus perros, van recorriendo todas las zonas, como juntan en las gambuesas, en los corrales, las cabras, se vuelven a marcar, se quitan unas, se cogen otras, se vuelven a soltar. Es una tradición que debería estar declarada bien de interés cultural, porque es una tradición que solo se hace aquí. Exacto, o sea, claro, solo se hace aquí, y creo que en un lugar de Latinoamérica, pero sí, se ha perdido, sí, pero bueno, algún lugar muy ancestral y demás, pero que es cierto, y además de toda Canarias, aquí también, y yo creo que de toda Europa, ¿no? Es el único lugar donde se sigue soltando. Los montes de Europa, algo similar, pero con los caballos. Exacto, que no tiene en este caso mucho que ver. Bueno, ¿cómo se llevaban con la astronomía nuestros antepasados? ¿Qué sabemos? ¿Qué restos? ¿Ha llegado algún resto que tenga algo que ver? Algo que ver con cómo y con sus dioses también, ¿no? Con su religión, en este caso. ¿No tenemos restos de este tipo? Sí, ¿O algo que después con el equipo multidisciplinario hayan dicho, oye, pues sí, este resto o este cuerno perforado, por ejemplo, o una muela, como lo que estamos viendo? Por cierto, que estos libros son maravillosos, los que tiene el museo a la entrada, y nos ayuda, es una muy buena guía para entender lo que luego podremos disfrutar. Pero, ¿sabemos algo? Sabemos poco. Han aparecido algunos idolillos, ¿sí? Pero algún pequeño decoración en forma de sol. El sol de Tejate, yo todo mi respeto para los que dicen que el sol de Tejate, bueno,
Es que eso se descubrió con el Google Earth, porque de abajo no se ve. Entonces Tejate lo que ocurre es que no tiene relacionado muy poco material arqueológico, no hay apenas. Pero claro, el devenir del tiempo se ha transformado tanto que nos puede confundir la historia. Es muy difícil que con las penurias que habían y tal, el conocimiento astral y tal, con todo mi respeto para quien lo defienda, Sí. yo soy más del lado científico. Si me lo demuestran, encantado, pero hasta que no me lo demuestren, eso bajo mi punto de vista no. Lo que dicen, Es que no hay registro arqueológico, ¿no? Ninguno, más allá No, pues no, de lo- diferentes... Le Canarien, lo que dicen los conquistadores y Abreu Galindo y tal, es que ofrecían, y eso sí hay muchísima cerámica de bota muy pequeñita, muy frágil, que probablemente sea para lo que decían, como lo decían los normandos, vertían leche, ofrenda en las montañas, y desde las montañas veían a sus dioses en forma de nubecillas en las costas. Ujú. Eso es lo que dice Le Canarien. Él adora las montañas, tenemos la montaña de Tindaya, con un devenir mágico, religioso, que casi es más nuestro que Ya. no tenemos tal. Ya. Pero es verdad que aparece una cantidad de podomorfos y de Los tal, grabados que rupestres, ¿no? aquello de Ujú. verdad te impresiona de tal forma, y además eligieron una montaña que tiene algo especial. Cuando subes, la zona, los ruidos, el mar, de ahí yo he visto Tenerife, el pico del Teide. Y después de toda la polémica que ha habido con la montaña de Tindaya, el intento de Chillida de perforarla, la lucha social, o una parte de la sociedad al menos, que se negó rotundamente, hubo personas activistas que incluso se encadenaron a la montaña, que finalmente el gobierno de Canarias haya desestimado, la desaparición de unos fondos públicos que todavía están pendientes algún día de investigar, si alguien tiene a bien investigar qué pasó con esos 1.000 millones en aquel momento. Y pues, ¿qué ha pasado con Tindaya? De repente toda esa lucha se ha convertido en que no se puede visitar, tampoco el museo o el centro de interpretación llegó a tener un verdadero uso útil de cara a la ciudadanía. Es decir, cualquier turista que nos visita podría desconocer, de hecho desconoce lo que hay detrás de la montaña de Tindaya. ¿Para cuándo el Museo Arqueológico, con el poderío que tienen ustedes ahora mismo, Poderío, van a, ala. bueno, están empezando a tener, ¿no? Yo tengo una idea muy particular sobre el tema. Ujú. Yo soy especialista en historia del arte. He estado siempre toda la vida relacionado con la arqueología, y yo tampoco dejaría, efectivamente, ya está. Chillida lamentablemente ya no está entre nosotros. Chillida ha dejado de ser un problema para muchas personas. Sí, sí, sí. Pero hay que reivindicar la figura Chillida. ¿Por qué y cómo? Por ejemplo, Boulay-le-Duc, ¿no? Francia, está considerado dentro de los arquitectos utópicos. ¿Qué son los arquitectos utópicos? Cenotafio a Newton, los grandes edificios que configuraron el cenotafio a Newton, además estaba programado para hacerlo en una antigua cantera en las afueras de París. ¿Quiere decir, Luis, que Chillida hubiera sido un buen embajador Chillida debería. de los podomorfos deberíamos, y del valor no. simbólico de Tindaya? Es un arquitecto utópico desde el momento que ha conseguido una obra que no ha podido hacer. Entonces, hay que reivindicar a ese gran arquitecto utópico con la obra utópica. Y es una pena dejarlo escapar, porque incluso su obra, como utópico, va a ser una señal de identidad para Fuerteventura y para el turismo. No hace falta lo que ya pudo ser y hacer la finalmente obra. no fue. Ya no hace falta ejecutarla. Ajá. Ya tenemos, pero no podemos dejarlo escapar, porque el tiempo aquí es importante. Hay que recuperar a Chillida como el único arquitecto de la época moderna que ha concebido una obra utópica que no pudo realizar, y la eligió él aquí, y fue así. Y eso es importante. Hay que recuperar a Chillida y hay que recuperar a Tindaya, ¿no? Claro, es lo que pero estamos diciendo, la montaña de Tindaya pasa desapercibida con todo el valor que tiene, y se podría pero hacer algo. También es verdad que si no llega a ser por tema de Chillida, lo tal, tampoco la gente la conocía mucho, y ahora todo el mundo quiere subir y tal. Ya. El problema es que suben y todos los podomorfos todos los días no se ven. Depende del sol, depende de la luz, se ven más o se ven menos. Lo que se está haciendo ya hace algún tiempo es un proyecto para hacer un sendero en el que se pueda acceder a la montaña de Tindaya con las garantías suficientes para que no se rompan
algo que es casi exclusivo de Fuerteventura. Hay podomorfos en otras regiones, hay podomorfos en Marruecos, pero no tiene nada que ver con estos que tenemos nosotros. Tenemos muchísimos, creo que son más de 160 podomorfos en toda la cima de la montaña, una montaña que se mueve además, que es una montaña especial, una traquita. De hecho, para que vean lo antiguo que es esta isla, una montaña de traquita es cuando se desmorona todo el edificio volcánico y dentro de la chimenea, esa ceniza que se ha quedado consolidándose a gran temperatura y gran presión, solo queda el pitón. O sea, esto es más viejo que yo. Muchos años, 21 millones de años creo que tiene la isla. O sea, 21 millones, la primera, ¿no? La primera de Canarias. Sí, sin duda. Y además, el juego que da, por lo poco que sabemos en realidad, el juego que da uno de saltar una cosa, conocer la otra, ese es el verdadero propósito del museo, la investigación. Hay una sala que hemos hecho, he trabajado muchas veces, sí, de lo que han prestado los arqueólogos, tal y cual. Yo voy a molestarlos a cada momento, como tú sabes. los molesto aportar, no, claro que me iba a molestar, en serio. Bueno, Sonia, es muy interesante saber que estamos pisando un lugar que tiene 21 millones de años de antigüedad y del que se ha vivido y se ha sobrevivido en unas condiciones tan heroicas, con una mayor cultura del agua efectivamente que ahora, incluso que nos hemos acostumbrado a que el CAF nos abastezca o no. o no. Cuando termine Sonia, ¿me das un minuto? Quería preguntarle a Sonia de los restos del cráneo. Nos tenemos que ir a publicidad, por cierto, muy brevemente. De los restos que ustedes están analizando, si los restos de cráneos, en este caso, son los más interesantes. Cuando le llega a un especialista como usted un resto de cráneo, o cuál es la parte donde dice, bueno, aquí sí que me lo voy a pasar muy bien. Hombre, la cerámica la verdad es muy interesante también. Los cráneos es más información científica, digamos, a partir de análisis y de dataciones de carbono 14 sí, o los antropólogos. Se sigue utilizando carbono 14, por lo tanto. Sí, sí, por supuesto. Yo aquí no he tenido la oportunidad de restaurar ningún esqueleto todavía, aquí en la isla, pero sí, la verdad es curioso, es un trabajo también muy delicado según el estado de conservación que tenga el cráneo. Lo que quería apuntar respecto a Tindaya, que comentaba, no sé si tenemos que ir a publicidad. Sí, puedes continuar, Sonia. Vale, es el dilema entre la difusión del patrimonio y el acceso o no acceso al público, porque es verdad que el conocimiento de Tindaya ha hecho que la gente quiera subir, que es importante difundir el patrimonio, pero a la vez también lo pone en peligro. Claro. Entonces siempre se entra en este dilema, es una línea muy fina que no solo aquí en Fuerteventura, sucede en todas partes del mundo, que siempre hay el dilema en que difundimos estos restos o los mantenemos en secreto. Bueno, yo tuve un profesor que era Balbín y que decía que abrió Santillana y la cerró. Abrió Santillana, pero también la cerró. Y la cerró porque esas cuevas de Santillana, ese microclima que había hecho pervivir sus murales, fue la apertura, efectivamente, lo que apunta Sonia, lo que luego casi termina con ellos, ¿no? No podemos permitirnos que algo que tiene miles de años de repente desaparezca porque tenemos un uso demasiado expansivo. Por eso es tan importante los niños. En este caso, son para ellos la el futuro, que ellos tienen que entender ya desde esta temprana edad, para cuando sean adultos poder difundir el patrimonio sin que sea un peligro. Bueno, ya está por aquí Julen Uterga, le vamos a dar el último minuto de gloria a Luis Mata, porque hace muchos años que no lo veo y espero que esa costumbre mala se rompa, y más con este equipazo que hay aquí, que tienen tantas cosas que contar. Cada vez estoy más contenta de haber estado aquí esta mañana, pero bueno, decirles que Julen Uterga va a estar también con los niños, que están a punto de terminar, en este caso, esas visitas que están haciendo de un lado al otro del museo. No hay lugar que no estén recorriendo hoy, y que va a estar también con ellos para que le cuente Luis. Estamos hablando sobre que este puede ser el laboratorio en este momento para estudiar el cambio climático. Sí. Pero quiero recordarle que vivimos en el mejor sitio del mundo. Vivimos en la Macaronesia, se lo puedo demostrar. Cuando ustedes ven todo el invierno, ven esos barcos llenos de turistas que solo vienen en invierno, es porque no se atreven a ir a ningún otro lado. Tenemos, de verdad, ¿quién va al Caribe con el niño y la nena? Tenemos un clima, estamos a 80 kilómetros del Sáhara y sin embargo no tenemos el calor del Sáhara. Vivimos en el mundo de los griegos, de Homero, Plutarco, decía, más allá de las columnas de Hércules hay unas islas donde no hay
estaciones, no hay hielo, no hay fieras, no hay escorpiones, no hay tal. Es el lugar de los bienaventurados. Las cuidan celosamente las Hespérides, el jardín de las Hespérides. Fíjense que es el único sitio del mundo donde el turismo de calidad es en invierno y en verano y en invierno. Sí. ¿Qué nos dicen estos fósiles? Que eso ha sido así durante muchos millones de años. Para la gente entienda un poco lo importante de esto y la importancia de vivir y de cuidar Canarias. Vienen los turistas en invierno, por algo será. Por algo será, porque hace mucho frío. El frío que hemos pasado esta mañana en Betancuria, que ahora mismo poco a poco está empezando a subir ya la temperatura, pero esta mañana es verdad que estamos en una zona alta y desde luego que aquí se nota con las nubes casi rozando nuestras cámaras. Luis y Sonia, muchísimas gracias por contarnos tantos detalles. Me quedo con ganas de más. Y les emplazaremos a un debate para la televisión donde tenemos una hora pues para poder hablar de todo lo que aquí se está protegiendo. Hacemos un alto en el camino y volvemos inmediatamente.